¿Parece, Beni, que empecemos? Hola a Estupendo. todos, primero que todo agradecerles por acompañarnos en una nueva charla de nuestro ciclo de charlas de flora nativa de Chile. En esta ocasión el maravilloso naturalista Benito Rosende, que no solo sabe de plantas, también pueden seguirlo por sus tremendos aportes en el conocimiento de las aves de Chile. eh, Nos hablará sobre el género de las calceolarias en Chile. Así que bueno, solo comentarles que nos pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios, pero estas van a ser respondidas todas al final de la charla. Así que bueno, igual pueden dejar comentarios en cualquier momento para que no se les vaya a olvidar, pero los vamos a responder solo al final de la charla. Así que sin Bien. más, los dejo con Benito. Eso, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darle gracias a todos los que están asistiendo a esta la cuarta charla de nuestro ciclo de charlas del mes de la flora nativa. Mi hijo Javiera, yo soy Benito Rosende, yo soy biólogo, actualmente candidato a doctor en ecología, en ciencias biológicas, y junto con Javiera somos los cofundadores de Propaga Nativas. Así que muy contento de poder hacer esta difusión que ha tenido tan buena convocatoria de estos grupos de plantas que muchas veces no son tan conocidas. Y a diferencia de los expositores anteriores, no he tenido no me he dedicado tanto por ejemplo, en mi tesis yo no trabajo con calcelarias. Mi aporte como a los estudios de la calcelaria han sido más bien tangenciales. Yo ayudé a María Murúa, que es una gran ecóloga, cuando ella estaba realizando su doctorado, y ahí me metí como un poco, un poco más en profundidad. Como naturalista siempre me interesó este grupo, pero ahí me metí un poco más en profundidad lo que era la ecología de la polinización de este género tan diverso en Chile. Y a partir de eso seguí profundizando de una forma un poco más autodidacta. Así que voy a aprovechar de como comentarle un poco en mucho de lo que se puede hablar de este género. Daría para horas, pero ahí vamos a tratar de hacer un breve como repaso, un poco para que ustedes conozcan más de este grupo que a mí me encanta, son de mis flores favoritas. Así que hay mucho interesante, además de su como belleza, como podemos ver en estas fotos, en esta primera entrada. Entonces, para empezar, las calceolarias pertenecen a una familia que se llama las calceolariáceas, pero esto es una categorización relativamente reciente. Estas están encasilladas, podríamos decir, dentro de las dicotileóneas, las eudicotileóneas, las asterias, las lamiales, y hasta hace no mucho tiempo se consideraban parte de la familia de las escrofulariáceas, que son las que podemos ver ahí. Antes todas las fotos que están aquí abajo pertenecían a esta familia de las escrofulariáceas, como la butleja, el matico ese de flor amarilla, el ajicillo, eufrasia, el antiguamente llamado género Mimulus, que ahora es eritrante. Pero cuando empezaron a hacer estudios genéticos en esta familia, se dieron cuenta que no era monofilético, es decir, que no todos tenían un mismo ancestro común, y ahí se dividió en varios otros grupos. Dentro de las especies chilenas, todas las que estamos viendo aquí en las fotos son especies chilenas. Quedaron tres grupos que son las que se mantuvieron dentro de Scrofulariaceae. Mimulus, actualmente eritrante, pasó a la familia de las frimáceas. Y las carcelares quedaron junto con su género hermano, que son las jovellanas, formando su propia familia. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver en este grupo? La familia de las calcelariáceas tiene tres géneros. El género más abundante es Calceolaria, que bueno, no hay como un consenso, no logré encontrar un consenso respecto al número de especies. Este fluctúa mucho dependiendo de si los taxa como subespecies son considerados como especie. Entonces, en general radica entre 250 y 380 especies. Los otros géneros que hay, que son mucho menos ricos en especies, son Jovellanas, que en Chile tenemos tres especies que crecen en la zona más bien templada, en el bosque como centro-sur de Chile, en la selva valdiviana. Por ejemplo, aquí podemos ver la Jovellana punctata, son arbustos como de sotobosque, de flores muy bonitas. Y hay una especie bien especial que es Poroditia, que es un género monoespecífico. En algunos autores lo consideran dentro de Calceolaria y la llaman Calceolaria triandra, que esto tiene la particularidad de tener tres estambres, a diferencia de los dos estambres que tienen las otras dos especies.
y 3 lóbulos, como bien distinta, pero genéticamente no está tan diferenciada de calceolaria, entonces ahí todavía existe una como controversia. Esta está ubicada como en los Andes centrales de Perú. Y bueno, calceolaria, el nombre calceolaria viene del latín calceolus, que es el diminutivo de zapato o pantufla, en relación al lóbulo inferior de la flor. Como podemos ver en la calceolaria paralia, que es como la pantufla por excelencia. Se le llama comúnmente como los capachitos, los topatopas, o zapatitos de la Virgen o boquitas de vieja. Por ejemplo, hay una infografía en el metro Tobalaba que indica que aparentemente el nombre Tobalaba vendría en relación a Topatopa como un lugar de topatopas, por ejemplo. Muy interesante cómo se ha llegado a tener influencia también en los lugares, en los nombres de los lugares también. Bueno, este género de calceolaria, que era el más abundante de esta familia, se distribuye, es propio de América. En las Américas está desde México por el norte, en forma discontinua, y después en Sudamérica se distribuye a lo largo de todos los Andes, por ambas vertientes, y en la Patagonia, desde el centro de Chile o desde el norte de Chile hasta la Patagonia Argentina, ahí ocupa no solamente los Andes, sino que llega hasta las costas de tanto del Pacífico como del Atlántico. Estas plantas pueden ser hierbas anuales, perennes o arbustos o lianas. Están distribuidos en un amplio rango altitudinal, desde el nivel del mar, como les decía, en su zona más sur hasta por sobre los 4.000 metros de altitud, especialmente en la zona como de la Puna. El género calceolaria tiene inflorescencia cimosa, es decir, que estas terminan en flores que son como tetrámeras, en las cuales se forma como una estructura geométrica en la aparición de los botones y en la continuación de esta inflorescencia, y la vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Pero algo que es bien especial son sus flores, las cuales son zigomórficas, o sea que tienen simetría bilateral. El cáliz, que ahí pueden ver esos como sépalos de color morado en este caso, son bastante similares en todo el género, varían muy poco, constan de 4 sépalos. En su interior poseen 2 estambres y un estilo simple, y esta corola bilabiada que parece como una boca, ¿cierto? Que tienen 2 lóbulos, uno superior, que es generalmente más pequeño o al mismo tamaño o más pequeño, que cumple esta función de proteger las estructuras sexuales, como podemos ver en este corte transversal, donde ahí podemos ver en su interior los estambres y el estigma, y el lóbulo inferior, que en general suele ser más grande, son lóbulos inflados. Estos lóbulos aparentemente se formarían a pesar de que la corola está fusionada en su totalidad, o sea, en la base hay es como un cilindro el cual se infla después de estas 2 estructuras. Pero aparentemente el lóbulo de arriba sería como el producto de la fusión de 2 pétalos y el inferior de 3. Este lóbulo inferior que les contaba antes no solamente es más grande, sino que en su zona como central tiene como un doblez hacia el interior, que es lo que se puede ver en ese corte transversal. Ese doblez en el interior, en el caso de muchas especies, contiene un sector con muchos tricomas, que son estos pelitos que tienen las plantas, muy ricos en aceites no volátiles, la cual se le llama la glándula de aceite o el aióforo, que es una recompensa floral muy especial y poco común en las plantas. Como les comentaba, hay un como diseño general en todas las calceolarias, que son estos 2 estambres, un estigma simple, estos 2 lóbulos o labios, pero a pesar de eso existe mucha diversidad en los tamaños, pero especialmente en las formas de estos 2 lóbulos. Las flores son muy diversas en su estructura. Como pueden ver ahí en ese esquema y en las fotos, hay muchas calceolarias que pueden ser muy abiertas, otras muy cerradas. Hay gran variedad de colores también, guías de néctar. Y lo otro que ahí no es posible ver, pero que es muy interesante, que también hay diferencias en la fuerza como mecánica, la rigidez que tienen los pétalos, que eso también tiene una influencia muy grande en el tipo de polinizadores que la pueden visitar. ¿Qué hay del género calceolaria en Chile? Bueno, lo que tenemos es, como les comentaba antes, hay un
pueden ser de 250, según Chilean Dimex, ahí indican 380 especies en el mundo, de las cuales 62 serían especies chilenas. Taxones se refiere cuando se considera no solamente las especies, sino que se cuentan por separado también las subespecies. En ese caso, el número de taxones en Chile serían 81, y tenemos que de este 62, el 74,2% son endémicos, o sea, tenemos un porcentaje de endemismo súper alto dentro de las especies que tenemos aquí. Siendo que no tenemos tantas del total de Calceolaria de América, pero de las que tenemos, muchas son endémicas de Chile. Eso tiene que ver principalmente con este efecto de isla biogeográfica que tenemos, ¿cierto? Desierto en el norte, cordillera en el este, el frío de la zona templada al sur, la Patagonia Argentina, la famosa diagonal área que como que une el desierto con la Patagonia Argentina y genera una barrera con la zona húmeda del resto de Sudamérica, y el Océano Pacífico, por supuesto. Así que eso, con procesos de especiación que han ocurrido dentro de Chile, explicaría este alto porcentaje de endemismo. Para poder verlo como con un poco más de detalle, las calceolarias no están distribuidas homogéneamente en Chile, sino que aquí podemos ver, en este gráfico están ordenados todas las regiones de Chile de norte a sur, en donde las especies en azul todas estas son especies nativas, solo que las azules son las nativas y las rojas son las que, además de ser nativas, son endémicas. O sea, ahí podemos ver que casi en todas las regiones, excepto en Magallanes, tenemos alguna especie endémica. Y lo otro que podemos ver es cómo hay un sector que tiene una diversidad muy, muy alta, que es la zona central de Chile, ¿cierto? Desde Coquimbo, ahí tenemos una subida muy importante de la diversidad, lo que tiene mucho que ver con este hotspot mediterráneo que tenemos en Chile central. No solamente una isla biogeográfica, sino que una zona que posee una gran diversidad de rango altitudinales, de microclimas, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, lo cual ha generado muchos nichos donde estas especies han podido diversificar. Así que cualquiera que nos esté mirando en la región metropolitana, y siempre vamos a buscar cosas que están más o menos lejos, los bosques están bonitos, pero por ejemplo en Calceolaria estamos en el mejor lugar prácticamente. Aquí entre la metropolitana, el Maule, Valparaíso también, muchísimas especies. Este género es considerado como biogeográficamente como templado antártico, por decirlo, es un género que, como les comentaba, es propio de Sudamérica, pero lo que se ha visto con estudios filogenéticos, o sea, de las relaciones evolutivas que tiene la especie de este género, si bien no existe un estudio que haya tomado todas las especies, Osakov estudió más de 100, lo que es un número importante, y ahí lo que podemos ver es que hay 3 ramas dentro de este árbol de las calceolarias que son como claros, que son los subgéneros Calceolaria, Queilonco y Rósula, y lo que se puede ver es que los clavos más basales, o sea, los más antiguos, son los que están relacionados a la zona templada o la zona sur de Sudamérica, lo que tendría mucho que ver con, por ejemplo, la distribución actual del género hermano, que es Jovellana, como que a partir de un ancestro común entre Jovellana y Calceolaria habrían evolucionado estas especies, muy probablemente en lo que ahora conocemos como el sur de Chile, y de ahí radió al resto de la Patagonia y posteriormente fue subiendo, latitudinalmente hablando, a través de los Andes hasta México. Ahí estarían las especies más derivadas. O sea, una especie un género que se originó desde el sur de Sudamérica al resto del continente. El cono sur tiene la particularidad de presentar los 4 tipos distintos de mecanismos de polinización, que ahí los vamos a ver más adelante, lo que es bien interesante porque es una zona que no solamente tiene una alta diversidad, sino que además posee diversidad de los mecanismos. O sea, podríamos inferir que lleva más tiempo ocurriendo estos como laboratorio evolutivo en el sur del continente, y por eso tenemos esta diversidad. Y dentro de lo que también se observa es que predominantemente dentro del género hay una interacción con abejas recolectoras de aceite, que son los géneros de abeja Centric y Calepogenus. Ahí los vamos a ver
con más detalle adelante, pero que habrían tenido una fuerte influencia en la diversificación de este género. Como les comenté, las calceolarias son plantas que poseen como recompensa floral, muchos de sus casos, aceite, lo que no es muy común. La mayoría de las flores poseen néctar, ¿cierto? Y a partir de eso se forma una relación especialista, que habría tenido mucho que ver con el éxito que han tenido y su radiación evolutiva. Las transiciones evolutivas que ha tenido este género, eso quiere decir las cosas que han, como los rasgos que han cambiado, desde el más basal a otros clavos más recientes, por decir, la aparición de el helióforo, lo cual no posee jovellana. Jovellana, el género hermano, su recompensa para los polinizadores es polen, no una planta productora de néctar ni de aceites. Entonces la aparición de la recompensa de aceite habría sido una innovación evolutiva de este género. Pero sin embargo, esas también se ha perdido muchas especies del género. O sea, es una innovación que en algunas partes se ha ido perdiendo, lo cual tiene implicancia en cuál es el grado de especificidad de los polinizadores que le llegan. Otra cosa es que, al igual que jovellana, la forma de vida, el hábito más común del género son especies arbustivas o subarbustivas, pero dentro de la radiación del género fueron apareciendo linajes, por ejemplo, herbáceos. El clado rósula, por ejemplo, es un clado muy propio de la zona del Cono Sur, de Chile y Argentina, en el cual, por ejemplo, son especies herbáceas perennes, por ejemplo. Otra de las transiciones evolutivas interesantes, como les decía al comienzo, la aparición del helióforo, el cual en algunas partes se perdió, pero en algunos casos muy puntuales, que es la especie que vemos aquí al medio, es Calceolaria uniflora, que la veremos más adelante también, y también perdió la glándula de aceite, pero a cambio de que esa estructura floral ahora produce un cuerpo carnoso, que significa un parénquima, o sea, el tejido del pétalo, del lóbulo, concentra azúcares y ha cambiado a otro tipo de polinizador que son aves, que es un caso muy, muy raro e interesante. Y lo otro que también tiene gran importancia es el lugar donde se deposita el polen, que se le llama nototrivia y estenotrivia, que ahí lo veremos también, que tiene que ver en dónde se localiza el polen en el polinizador. Como les comentaba eso es muy importante en las especies que poseen esta glándula de aceite, que como les comenté son polinizadas principalmente por dos géneros de abejas. Uno es el que les mostramos aquí, que es Centris, una abeja grande, como relativamente pesada, que es una especie generalista, pero que al mismo tiempo tiene especializaciones para poder polinizar este tipo de flores y poder recoger su recompensa. ¿Cómo lo hacen? El helióforo, la glándula de aceite de las calceolarias, como podemos ver en este esquema que muestra la abeja ingresando dentro de la flor, está bien escondida adentro. Es una parte que se dobla hacia el interior del lóbulo y que tiene estos pelos con aceite. Son aceites no volátiles y que la única manera de poder ser colectado es que la abeja tiene que rasparlos mecánicamente. Entonces eso obliga a la abeja a meterse en el interior y a estar en un contacto muy estrecho con las estructuras sexuales, con los estambres, etc. ¿Cómo lo recoge? Como pueden ver estos dibujos con un poco más de detalle, las patas delanteras de Centris tienen una suerte de pelos especializados que funcionan como una peineta, en la cual al raspar va como colectando este aceite que es usado después para generar material de reserva para sus huevos. Como les comentaba, esta abeja también visita otras flores que producen néctar, etc., pero aparentemente la presencia de aceite es importante como los recursos para su progenie. El otro género de abejas que poliniza con un poco menos de frecuencia, como en la cantidad de especies, pero que también poliniza, está fuertemente relacionado con Calceolaria, es Calepogenus, de la familia Apidae, de la tribu Tapinotaspidini, la cual es una abeja también adaptada, una abeja colectora de aceite, que en este caso en vez de estas paletas como la peineta que tienen las patas delanteras,
o sea, Calepogenus tiene como más como un cepillo, son como unos pelos muy apretados en los cuales va juntando el aceite. Esta abeja es más pequeña, como les comentaba, no pesa tanto, y eso también tiene un efecto muy importante en qué morfología de calceolarios puede polinizar. Así que lo iremos viendo, pero el tamaño de estas abejas tiene gran importancia en la forma de esta flores también. Como les comentaba, hay dos síndromes de polinización que son la estenotrivia y la nototrivia. En este caso, que la estenotrivia es cuando las flores poseen estambres y el estigma relativamente largo, y lo que hacen es que la forma en que la abeja colecta el aceite, y pueden ver en este video como la abeja moviendo sus patas, el polen queda fijado en la parte inferior del cuerpo, como entre las patas. Es una de los como síndrome de polinización, y el cual está relacionado con flores que son relativamente planas, son como achatadas, planas, en la cual si se fija en la cabeza no es la que está recolectando la recompensa, sino que son las patas, y eso, o sea, estenotrivia, inferior del cuerpo de la abeja, y son flores relativamente achatadas. El otro caso es la nototrivia, en la cual, como pueden ver, esta abeja es completamente negra, pero tiene una gran mancha blanca en su frente. Es el polen de esta calceolaria. Esto es una estrategia donde el polen es depositado o en la frente o en la parte superior del tórax del polinizador, y aquí esta se inclina hacia abajo para poder llegar a la recompensa. Y estas generalmente están relacionadas más con calceolarias con lóbulos redondeados. Y fíjense bien en el video de que cuando la abeja se retira de la flor, el pétalo no solamente es redondeado, sino que es muy rígido, tiene como una fuerza mecánica. Esta abeja, como les contaba, céntrica grande, pesa, pero incluso cuando esta se retira, el lóbulo vuelve a su posición original. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta planta tiene una recompensa poco común, que le interesa a pocos polinizadores, pero además la flor en su estado como natural, por decir, está completamente cerrada, nos pone su estructura sexual al ambiente, o sea, no pueden llegar ladrones, es mucho más difícil. Entonces esto es una interacción muy especializada, por dos razones. Una por recompensa poco común, y otra estas estructuras que cierran la recompensa a las especies que no poseen la morfología adecuada. Entonces, eso es algo que les quería como comentar. Primero, como englobando a todas las especies del género. Esto tiene grandes implicancias en cómo esta especie ha podido como diversificarse tanto, ya que es un tipo de polinización que es no solamente muy especializada, sino que también muy efectiva, y eso permite que este polen y toda esta inversión que genera estas plantas llegue como con más efectividad a otras especies otro individuo de la misma especie. Esto permitió entender procesos, por ejemplo, de especiación, o de evitar que especies simpátricas, o sea, dos especies diferentes que viven en un mismo lugar, se hibridicen, ya que, por ejemplo, algunas son polinizadas por Calepogenus o Calepogenus y otras por Centris, existiendo casi en el mismo metro cuadrado las dos plantas. Entonces, estos dos síndromes han permitido también la coexistencia de distintas especies. Claramente como polinización efectiva ha sido como un motor de la evolución de este grupo, además de todos los nichos que ha podido ir ocupando a lo largo de los Andes. Eso. Y ahora vamos a revisar un poco, como les comentaba, son más de 60 especies de calceolaria, así que pegar una revisada por todas y cada una habría sido muy agotador para usted y para mí, así que probablemente muy poco podría haber sido como retenido. Así que vamos a hacer como una revisión de norte a sur con alguna de estas especies. Yendo de norte a sur, una de las primeras que podemos encontrar es Calceolaria inamoena, la cual es un subarbusto muy interesante, porque, bueno, está como bastante separado del centro de mayor diversidad, ¿cierto? Este está ubicado en las dos regiones más norte de Chile. Aquí Parinacota es uno de los lugares donde se puede ver como con más facilidad, pero no crece en cualquier lugar, sino que en la prepuna, que es esta banda
altitudinal bien particular que tiene nuestro extremo norte, donde hay un un ecosistema entero que continúa de Perú y alcanza a llegar a Chile. Y dependiendo de la especie, algunas están muy apenas en Arica, otras logran ingresar por una distancia mayor dentro de Chile. Pero esto es, como les comentaba, la prepuna se llama así porque muy abajo está como casi desierto absoluto, no hay una humedad en los sectores que no sean cuencas de los ríos, y ya arriba está la puna como tal, donde es como el ecosistema de Vega, la Yareta. Existe una zona intermedia que son más o menos 3.500 metros, entre 2.500 y 3.500, donde existe toda esta vegetación que crece de forma bastante exuberante después de la lluvia que aquí conocemos como el invierno boliviano, que es esta lluvia de diciembre, enero, como febrero, marzo. Esta foto arriba, una de estas pequeñas plantitas que están en el roquerío más abrupto es esta calceolaria. Fácil de identificar porque no hay otras en ese ambiente. Y florece a diferencia de otras como en los meses que nosotros consideramos otoño, que es como más en mayo, abril, mayo, depende de cuando caiga el invierno boliviano, si es que esta florece o no. Eso con calcelarina muena. Otra especie que es del norte grande, que tiene una distribución bastante amplia, es Calcelaria stellarifolia. Calcelaria stellarifolia es bien particular porque crece en un ambiente realmente duro para cualquier planta. O sea, estas, por ejemplo, son unas que yo encontré en los alrededores de los geysers del Tatio, un lugar que está por sobre los 4.000 metros de altitud. Este se distribuye generalmente en la zona de la puna, no en sitio abierto, sino que siempre al alero de grandes rocas. Uno tiene que buscar zonas rocosas y esta planta es pequeña, no supera los 20 centímetros, pero sí como que tiene un crecimiento horizontal. Aquí podemos ver su morfología floral, es bien interesante. Es una calceolaria abierta que generalmente se poliniza con nototrivia, o sea, cuando la abeja llega a la recompensa le llega en la espalda a la frente. A diferencia de la que les comentaba antes, aquí no hay una estructura cerrada que tenga que abrirse, pero de todas maneras la recompensa ya limita mucho el nivel de la abundancia polinizadora. Y tiene como un aspecto de pie, como este lóbulo no solamente está abierto, sino que tiene como una contracción y después lóbulos que van saliendo. Eso rojo que podemos ver ahí también son las guías de néctar, que son muy abundantes dentro de las especies amarillas del género. En realidad muchas especies amarillas o no, muchísimas que tienen estas manchas que son guías de néctar. Esta especie no solamente tiene todas estas interacciones con abejas, sino que hay estudios que también muestran que es parte de la dieta de la vizcacha, como podemos ver aquí. Ahí fue una grata sorpresa encontrar la vizcacha porque me ayudó a encontrar la calceolaria después. Entonces ahí tenemos una de las que vive como a mayor altura probablemente dentro de Chile y, como les comentaba, siempre protegida, ya que probablemente aquí las noches son bajo cero siempre. Y florece, al menos yo la vi, florecía en diciembre. Esta no responde como al pulso de invierno boliviano, por ejemplo, porque probablemente la puna es demasiado fría para florecer en otoño. Y yéndonos bastante más hacia el centro, hacia allá la zona de Coquimbo, está una de las calcelarias más bonitas que encuentro yo, que es Calcelaria picta. Esta diferencia de la mayoría, que son de flores amarillentas, esto tiene flores rosadas, que claramente de este clavo rósula. El clavo rósula, no lo expliqué, no solamente son plantas, un clavo de calcelaria de Chile y Argentina, que no son arbustos, sino que herbáceas, sino que además se llama rósula por esta roseta de hojas que están como pegadas al suelo. Esa es una característica de muchas especies de calcelaria, en las cuales, bueno, en el caso de picta tiene hojas bastante grandes. Esta es de la zona costera, por ejemplo, del norte de La Serena, que florece probablemente con los eventos de lluvia. Ahí estamos en la transición de cuando se considera el desierto florido. Estamos como un poco más al sur que el desierto florido, pero de todas maneras una zona que responde a los eventos del Niño. Y tiene, claro, esta grande hoja en el suelo y esta inflorescencia rosada bellísima. Estos son probablemente las calcelarias que ya empiezan a poseer una reducción en su glándula de aceite. ¿Qué es lo que pasa cuando
algunas calcelarias dejan de producir aceite como recompensa es que uno, no son cerradas para la presencia como de un pool de polinizadores más generalista, y lo otro es que la recompensa es el polen, que es lo que ven ustedes ahí de color blanco en la flor. También eso es un recurso para muchos polinizadores, y así lo hacen a pesar de que no produzcan néctar ni aceite. Y un poco más ya entrando en la zona central, este es uno de las calcelarias arbustivas más comunes y muy bello, porque tiene unas flores, unas corolas bien grandes, que es Calcelaria ascendens, que es una especie que tiene varias subespecies repartidas entre Coquimbo, la quinta región, la metropolitana, la quinta lava de Valparaíso, supongo que llega hasta la sexta también, la cual posee este lóbulo inferior muy grande y doblado hacia arriba, el cual en algunos casos, como pueden ver en la esquina derecha arriba, como que tapa completamente la flor. Es el tipo de flores que necesita de la llegada de un polinizador grande para poder abrirse, si no, no es posible. Otro dato interesante, como ustedes tienen en terreno, es que, por ejemplo, en la foto de la izquierda abajo podemos ver unas flores que están un poco más abiertas y que tienen como unas cicatrices, como unas manchas un poco más oscuras. Eso, cuando uno ha estudiado un poco de ecología de la polinización, se da cuenta, esas son las heridas que dejan las garras o las patas de las abejas. Esas son flores que probablemente pasaron un polinizador, pasó por ahí. Si ustedes se fijan en muchas flores con mucho detalle, van a ver algunas que tienen estas como magulladuras, y eso es cuando la abeja ya la poliniza. En muchos de estos casos ya la flor empieza a perder su capacidad de poder cerrarse nuevamente. Y lo que vemos a la derecha abajo son los frutos aún no maduros, que se me olvidó mencionarles. Los frutos de las calcelarias son muy similares en todo el género, son unas cápsulas. Ahí podemos ver el cáliz con los 4 sépalos y estos 2 carpelos. Y la cápsula, al madurar, se abre y libera unas semillas que son muy pero muy muy pequeñas, las cuales son como un grano pero muy pequeño, y la cual cae por gravedad y se dispersa a una distancia relativamente corta, pero producto del viento, cuando esta rama se mueve. Eso es muy homogéneo en todo el género. Aquí quería mencionar 2 casos muy interesantes, que son la Calcelaria campanae y la Calcelaria caleguana, que son 2 especies no solamente son endémicas de la zona central, sino que son microendémicas, lo que quiere decir que estas plantas no solamente son endémicas de Chile, sino que son endémicas de la región metropolitana y de la quinta, pero no solamente eso, sino que son, por ejemplo, Calcelaria campanae solo crece en el Cerro La Campana, ahí donde está el Parque Nacional del mismo nombre, y no en cualquier parte del cerro tampoco, sino que solamente en la cumbre, donde está la cumbre rocosa, y esta crece en grietas de la roca. Muy especial el nicho donde evolucionó esta especie, y muy frágil también. Mucho más recientemente después se encontró y describió Calcelaria caleguana, que está en el Cerro Contiguo, que es el Cerro del Roble, y los alrededores cercanos ahí, también creciendo en un nicho similar en grietas de roca, por ejemplo. Son especies con una distribución muy muy pero muy pequeña. Una especie muy común de la zona centro-norte también, es Calcelaria glandulosa, que se caracteriza por tener estos lóbulos como angulosos, no solamente el de abajo, sino que el de arriba, como casi del mismo tamaño, siempre es un poco mayor el de abajo, pero tiene esta como característica como de forma triangular, si uno la mira de costado. Calcelaria glandulosa es una de las pocas especies herbáceas como anuales, claramente anuales, en que no descarto que puedan haber algunos individuos que sobreviven de un año al otro. Probablemente sea una especie que vive unos pocos años también. Eso pasa en general porque las calcelarias tienen semillas muy pequeñas, y es muy difícil que una semilla tan pequeña se desarrolle hasta poder producir flores en un solo año. Sí, la mayoría de las herbáceas que ustedes vean en general son herbáceas perennes. Esta tiene una subespecie muy interesante, más en la zona de la quinta región a la cuarta, que es Calcelaria glandulosa licahuensis, que es como idéntica a esta, pero que las corolas empiezan a tener un color rosado anaranjado, hasta completamente rosado, casi acercándose al morado.
y uno puede ver como un gradiente. Yo la he visto en el límite entre la quinta y la cuarta región, donde uno ve esta Calcelaria glandulosa licawensis con un poco de este color rosado. Quizá la calcelaria más común de la zona centro es Calcelaria tirsiflora, que es una de las pocas que no tiene solamente el típico nombre común de capachito, sino que también se llama hierba dulce, porque tiene la particularidad de que sus hojas, que son como casi lineales pero con algunos dentados, si uno la siente con la lengua, tiene un gusto dulce, tiene como una cobertura dulce muy tenue. No es que sea como comer un dulce ni stevia ni nada por el estilo, pero tiene un gusto dulce que después pasa un poco amargo, pero muy interesante. No tengo muy clara la razón de esa característica de sus hojas. Tiene flores como casi cúbicas, muy cerradas, muy cerradas, son polinizadas por los centris. Y esta es la clásica Calcelaria arbustiva que ustedes pueden ver si es que están alguna vez viajando y pasan por alguna cuesta, algún túnel, cualquier lugar que tenga cortes de camino, y en octubre, diciembre, como por ejemplo el Camino Farellones, la Cuesta Zapata, la Cuesta Los Prados, el Túnel Los Prados, todo ese tipo de lugares donde están estos, se generan cortes de camino, esta especie, pero le va increíble, le va muy bien en cualquier corte de camino, cualquier ladera erosionada. Y las calcelarias en general le va muy bien en este tipo de ambiente, ya sean ambientes soleados como más sombríos, dependiendo de cuál especie, también si que estamos más cerca de la costa o la cordillera, pero aparentemente es un nicho, le va muy bien en este tipo de ambientes que sea tan en como un constante proceso de erosión. También, porque generalmente calcelarias las podemos encontrar en ambas cordilleras, en zonas de ladera de distintas pendientes, muy alta la cordillera, pero generalmente son especies que no vamos a ver en como zonas planas, por decirlo, una espiral, sino que siempre es como más bien asociada a la ladera. Otra especie de la zona central, que no es tan común, pero que a mí me encanta, es bellísima, que también es de las rósula, es Calcelaria nudicaulis. Calcelaria nudicaulis es una de estas especies que también posee casi, está ausente la glándula de aceite, tiene esta flor plana, que atrae principalmente a Carepogenus, y su recompensa es también el polen. Aquí podemos ver sus hojas, esta es muy fácil de confundir con otra de las rósulas que es Calcelaria corimbosa, pero sus hojas son mucho más anchas y tienen mucho menos tricomas, como una hoja lisa, por decir. Estas las podemos ver en varios lugares de la cordillera de los Andes y de la costa, como un poquito más sombríos, por decir, son como praderas sombrías o semiabiertas, y ustedes ven esta hoja muy pegada al piso, que se ve como una pequeña lechuguita, y ya en el fin de la primavera ustedes ven esta inflorescencia preciosa. Otra manera de distinguir esta flor, que no se nota mucho quizás en las fotos donde se ven muchas flores juntas, que la parte inferior de los dos lóbulos es blanca, tiene este color como amarillo huevo encima, y por debajo es blanca. Una inflorescencia bien alta, puede medir de repente más de 40 centímetros. Calcelaria petiolaris, esta es una especie bien adaptable a los ambientes perturbados. Eso es súper interesante porque es una especie que le va bien en ciertos lugares como los cauces de río o los canales de regadío también. Una especie que hemos logrado en algunos casos como adaptar a condiciones de jardín, así que es una especie muy interesante para poder ocupar en esos nichos. Una especie que tiene mucha glándula. Las calcelarias, los que ustedes han podido interactuar con el género, son vasosas, tienen mucha glándula en toda su estructura. Aquí pueden ver que hasta las flores tienen glándula, el cáliz, los pedúnculos florales, las hojas, los tallos, toda la planta tiene esta glándula, que son muy olorosas. No es el mismo olor de no es el mismo aceite de la recompensa floral, pero las plantas en general son como glandulosas y tienen un olor muy fuerte. Y bueno, ahí como puedo ver en el video, está siendo polinizada por centris, ahí le deposita el polen en la parte inferior del cuerpo. Ahora, subiendo un poco a lo que ya como la vegetación subandina, la que podríamos encontrar, por ejemplo, en farellones, hierba loca, juncal, la cordillera Rancagua también, tenemos estos dos subarbustos muy bellos que se llaman la Calcelaria selleti, que forma que de lejos parece como un romero
con estas hojas lineales bien blancas, pero es una calcelaria, lo cual tiene esta corola bellísima, que esta sí que es como una pantufla muy muy alargada hacia abajo, y podemos ver sus dos estambres bien cortitos, y que se parece mucho a otra especie que ocupa el mismo nicho prácticamente, que es Calcelaria pericina. Estas dos especies tienen ciertas diferencias bien sutiles, que y pericina, por ejemplo, tiene las hojas también muy lineares, muy parecidas como a un romero, pero más verdosas, y el lóbulo inferior posee como unos dedos, posee como una estrangulación y después como unos lóbulos, a diferencia de ese yeti, que el lóbulo inferior es como muy redondeado. Cuando estas no están en flor, de todas maneras es difícil diferenciarlas tan fácilmente. Esto de lo blanca que puede ser la hoja también es súper variable. Cuando está sin flor es complejo poder saber cuál especie es, pero si la ven florecida, el lóbulo es súper decidor de cuál de estas dos especies. Y son bellísimas, tienen una floración de miles de flores por individuo, bien, bien atractiva. Tú la puedes ver de lejos, unos manchones amarillos. Hablando de manchón amarillo, bueno, un poco más bajo que estas dos que les mencioné antes, pero también muy cordillerana, en la Calcelaria polifolia, que crece en la cordillera de la costa como la de los Andes, que tiene estas hojas más como redondeadas, pero muy muy blancas, muy blanquecinas, y esta flor achatada. Aquí pueden ver que la poliniza uno de los centris, que es Centris cineraria, que es uno que tiene la espalda bien blanquecina. En general esta especie no suele formar manchones tan grandes, pero a mí me tocaba ver algunos lugares donde puede crecer como súper prolíficamente. Es un arbusto bien pequeño, subarbusto en realidad. Cuando volvemos arriba de la cordillera, pero no a cualquier parte, sino que a Las Vegas, a los esteros de cordillera, en la zona central y centro-sur también es súper fácil encontrarse con esta especie, que es de las más bellas, que es Calcelaria filicaulis. Filicaulis también es del género Rófula, tiene una hoja enorme ahí en la base, que parecen casi una lechuga, y una inflorescencia muy alta, con esta flor globular bien grande. Esta es una calcelaria que puede llegar a ser muy muy abundante, cubrir zonas así bien extensas y en lugares medio insólitos, como vertientes cordilleranas por sobre los 3.000 metros de altura. Esta crece, yo creo, generalmente suele común sobre los 2.000 metros de altura, pero en ciertos lugares como el Yeso, la Hierba Loca, Alto del Ircay, son lugares donde podemos encontrar poblaciones bien importantes. Como les decía, está muy relacionada al agua. Esta planta no crece a más de 1 metro de la fuente de agua directa, por decir, es bastante dependiente de eso. Y la podemos ver siendo polinizada por una especie de calepogenos. Esta es mi regalona, de mi especie favorita, que es la Calcelaria purpúrea, que le dicen la boquita de vieja también. Esta Calcelaria es una de las endémicas de la zona central, está no sé, que está en la quinta metropolitana, muy probablemente en la sexta también. Crece en ambas cordilleras, pero no es de tanta altitud, sino que es como más bien desde los 700 metros de altura hasta los probablemente 1500. No creo que llegue o puede llegar a los 2000, a lo máximo. Es una especie súper clara de una banda que es como precordillerana. Y bueno, a diferencia de la mayoría que tiene flores amarillas, estas son como completamente rosadas o morado oscuro. Este morado, como pueden ver en algunas de las fotos, se va como diluyendo mientras va madurando la flor. Y bueno, ahí también aquí yo estudié para mi pregrado, la ecología de la polinización de esta especie, y esta, por ejemplo, es visitada por ambos géneros de polinizadores, o sea, tanto por Centris como por Calepogenos. Y tiene una estructura bastante como intermedia entre la flor lobular muy cerrada contra las que son como un poco más planas. Tiene una buena glándula de aceite esta. Estos son un tipo de Calcelaria herbáceas perennes que pueden vivir varios años, en los cuales en su periodo vegetativo las hojas están pegadas al suelo, pero al momento de la inflorescencia empieza a haber un estiramiento, como que la planta se subiera. Está subiendo, y estas hojas, que siempre son en las calcelarias opuestas de cruzada, uno va viendo cómo esta planta va como elongándose.
Aquí podemos ver una planta en plena floración. Algunos pueden tener bastantes flores, otras plantas pueden ser un poco más pequeñas, a veces conservan las varas de años anteriores. Y ahí podemos ver el ambiente clásico, crece muy asociado a zonas rocosas de mucha exposición solar. En casos clásicos como el Manquehue, Tiltil, Caleu, ese tipo de lugares son donde esta especie se desarrolla. Y es muy vistosa, a diferencia de la amarilla, no es fácil verla de lejos, pero cuando uno se la encuentra puede ver, es muy llamativo el color que tiene. Ahora vamos a ver a Calceolaria corimbosa. Esta probablemente podríamos decir que es la calceolaria más común de Chile, la que tiene mayor diversidad de ambientes, de regiones, es una especie de muy amplia distribución, como la calceolaria clásica chilena, al menos de la zona centro-sur. Esta calceolaria tiene muchas subespecies, las cuales tienen diferencias morfológicas tanto en las corolas, en las flores, como en las hojas también. Hay algunas es necesario como rasgos de la hoja que tienen que ver con los tricomas, que esta pilosidad que tiene la hoja, la cual siempre está muy relacionada al tipo de ambiente donde crece, si son de altura. Esta especie, si no diferenciamos entre sus subespecies, existe desde el nivel del mar hasta probablemente los 3.000 metros de altura por lo menos. Aquí la que podemos ver en la foto es la que crece más comúnmente en la zona centro-sur y hacia la costa, por decir que es corimbosa. Aquí podemos ver no todas, pero algunas de las subespecies. La subespecie corimbosa tiene esta particularidad como de tierras bajas, y generalmente la corola es amarilla con algunas guías de néctar en el interior, que son estas rayas, pero como que casi carece de puntos en su interior. En cambio, si nosotros vemos, por ejemplo, en la precordillera de Santiago, nos encontramos con la calceolaria corimbosa santiaguina, que tiene algunos puntos en la parte superior del lóbulo inferior, además de las guías de néctar. Y las hojas ya empiezan como que tú puedes ver, una cantidad de pilosidad que es mayor a la de corimbosa. Dentro de la misma región metropolitana, si uno va a las canchas de esquí en verano, por ejemplo, a veces se puede encontrar con calceolaria corimbosa mimuloides, que tiene como mucho más ausente esta guía de néctar, pero tiene muchos de estos puntitos, tanto arriba como abajo, mucho más abundante que santiaguina. Y otra que, por ejemplo, de la región del Maule es calceolaria corimbosa flocosa, que tienen las flores un poco más claras, con muchos puntos también, pero otra de las particularidades es que tiene esta hoja con los tricomas flocosos, que son como, no son simples, sino que son como una estructura más compleja y se ve como una suerte de lanosía. Esta otra especie de calceolaria tiene una distribución bastante acotada, que es bellísima también. Nosotros hemos visto especies con corola amarillas, corola rosada, moradas, pero también existen unas poquísimas, 2 especies con corola blancas también. Y esta es calceolaria nítida, que crece, por ejemplo, en el macizo de Cantillana, que son todos estos cerros que están ubicados entre Santiago, Rancagua y el lago Rapel, por decir. Es una zona bien específica. Ignoro si es que está en alguna otra parte como la precordillera de los Andes, creo que sí, pero al menos como sus poblaciones más conocidas son las que están ubicadas en la sexta región, en la cordillera de la costa. Se llama nítida por su hoja, tiene unas hojas bien brillantes. Otra especie de ahí por la sexta región es calceolaria lanígera, que también es una especie que no tiene la corola amarilla, sino que es una flor rosada muy muy bella, una inflorescencia altísima que pueden llegar a 80 centímetros de altura, pero su nombre se lo da a sus hojas, por eso hay calceolaria lanígera, porque tiene unos tricomas realmente impresionantes en sus hojas, que la hacen ver como efectivamente como una lana, una pelusa. Esto tiene una roseta como muy pegada al piso, y después en la primavera saca esta gran inflorescencia que a veces se cae, entonces uno no la ve directa, sino que la ve como acostada en el piso. Crece en general la precordillera de Rancagua, y también hay unos registros por los alrededores de Constitución, un poco más reciente, bastante lejos de lo que se conocía antes. También endémica de áreas de distribución bien chicas. Milleniana es otra de las especies abundantes, especialmente en el sotobosque de los bosques de la zona centro y centro-sur. Por ejemplo, bosques de roble en el Maule,
cualquier claro, de repente se aparecen unas calcelares con hojas bien lustrosas y se ve una hoja como más bien opaca, pero en muchos casos tienen como una sustancia que la hace ver brillante. También está la precordillera Santiago y posee 4 subespecies. La característica en general del género, ignorando sus subespecies, estas flores como casi anaranjadas y como con un hundimiento en el lóbulo superior, y el lóbulo inferior pareciera tener unos dientes. Yo la encuentro como un Pac-Man. Esta quizá la más rara de todas es la Calceolaria cana, que tiene una flor increíble con estos patrones de coloración muy insólitos. Es una planta que crece en un ambiente especial, que son, bueno, es súper amplia distribución, no una planta abundante, pero sí como localmente común en ciertas zonas, y crece relativamente en altura, como en el límite de la vegetación, en las zonas como centrales sur y en la zona de Coquimbo, también es como zona de altura, como subandino podríamos decir, aunque también está en la cordillera de la costa. Tiene estas hojas bien blancas también, muy, muy llamativas, además de las flores. Y aquí hay una población en Alto del Ilcay que tienen que fijarse en las fotos de la hoja, el suelo muy blanco y las hojas también son muy blancas. Y esta es una población bastante densa, solo que las inflorescencias son bien delicadas, entonces uno tiene que acercarse mucho para poder como apreciar bien esas flores. Integrifolia, que a los que nos hemos metido un poco más en calcelarios como el dolor de cabeza, ya que tiene varias subespecies y uno que se llama el complejo integrifolia, que son un grupo, antes se consideran todas pertenecientes a esta especie, varias otras que salieron a partir de ella, como talcana, angustifolia, varias especies más andinas. Tenía particularidad como estos dos lóbulos como entreabiertos donde uno puede ver los estambres. En general, las diferencias de este complejo tienen mucho que ver con la distribución, el largo de la hoja, la pilosidad que tiene y también de la inflorescencia. Pero no voy a profundizar en eso para esta presentación. Otra especie muy interesante es Aracnoidea, que crece en la cordillera, algún ejemplar en la cordillera de la costa, pero principalmente en los Andes. En la zona más de Santiago crece Aracnoidea, que tiene estas flores como con unas arrugas, por decir, son flores moradas bien oscuras. Estas flores con hojas muy muy blancas, es una planta relativamente mediana a pequeña, que se va reproduciendo los tallos bajo tierra, entonces es difícil diferenciar un individuo de otro de repente, ya que tienen este crecimiento vegetativo. Y en la zona un poco más al sur está la Calceolaria Aracnoidea nubigena, que es mucho más vigorosa la planta, como que logra crecer de tamaños mayores, y que tiene estas flores, no diría más claras, pero sí como de una textura un poco más suave, tienen como más pilosidad que las podemos encontrar en el Maule. Algunas de estas especies como andinas de las zonas del Maule también, Williams, que crecen en las lagunas de Teno y los alrededores de la laguna del Maule, son especies bien escasas, o sea, uno vive en lugares bien remotos, pero además su distribución es relativamente acotada, también en zonas donde cae mucha nieve, es una especie que crece como en lugares cordilleranos altos donde nieva mucho y siempre como al alero de grandes rocas. Eso es como que las calceolarias siempre son muy amigas de los roqueríos. Esta es una especie que es una joya, la corola probablemente más grande de todas las calceolarias chilenas, que es Crenatiflora. Crenatiflora es una especie, una calceolaria no muy abundante, pero que tú la puedes encontrar en ciertos lugares si sabes encontrar su nicho, que es en lugares como bien específicos que son como muros verticales en el sur. Y en el sur estamos hablando de lugares donde está como la selva boliviana, la cordillera de Pucón, de Osorno, en Chiloé también. Aquí por ejemplo podemos ver, bueno, no se ve en esta foto, pero este es el canal de Chacao, eso es como el lado continental, y todos estos muros de arenisca que están dando hacia el canal, si uno ve de cerca no solamente hay mucha nalca, sino que esta planta, la Calceolaria Crenatiflora, es muy abundante ahí. También están los saltos de Petrohuella, hay varios lugares, una especie muy, muy, muy bonita. Otra especie del sur, si bien la diversidad baja, no la belleza, esta pequeña calceolaria muy pequeñita que se llama Calceolaria tenela, que es como una distribución más bien patagónica, lugares húmedos también,
logra llegar un poco más al sur que Crenatiflora y crece formando como unos colchones bien pegados al suelo, como casi si fuera un musgo. Esta es una de las especies que también se sabe que no produce aceites y que atrae, por ejemplo, especies que buscan polen. Y ya llegando a Magallanes, otra de las como joyitas de nuestra diversidad de plantas, que es la Calceolaria uniflora, que es la que le dicen el zapatito de la Virgen. La planta no solamente tiene cada planta o cada rama tiene una flor única, o sea, la inflorescencia pasa a tener una sola flor, sino que la flor es muy grande, abierta, y yo diría que lo más interesante es que este layóforo, esta zona que producía glándulas con aceite para la abeja, se transforma en un cuerpo carnoso, el parénquima al interior del pétalo se ensancha, empieza a acumular azúcares, y eso es una recompensa para aves. Esta es una calceolaria polinizada por aves. Pero no cualquiera. Yo cuando escuché eso pensé que raro, ¿qué pájaro será un picaflor? Y no, son estas llamadas perdicitas, que es un tipo de ave que parece una paloma, son especies voladoras pero bien terrestres, y que tienen este hábito de ir forrajeando en el piso. Esto, por ejemplo, en las Torres del Paine, una especie que pueden encontrar en las Torres del Paine, y que por el viento y las condiciones ambientales la vegetación es muy baja. Y también lo otro, bueno, como podrán pensar en zonas como esta, las condiciones ambientales son duras incluso durante el verano, entonces los polinizadores tipo insectos también se ven mucho más complicados en estas latitudes. Y entonces evolucionó esta adaptación muy especial, que es un cuerpo dulce, el cual es comido por el pájaro. Entonces esta flor se poliniza como en un solo intento, es decir, cuando le llega un picotazo que rompe parte de la flor. Y eso le deja algo de polen en la frente a esta perdicita. Es un caso muy insólito, y no sé si hay otros parecidos en otras partes del mundo. Otra cosa que quería mencionar es que también hay casos como de hibridación, como les comentaba, igual estos casos de polinización especialista. Calceolaria es un género que ha radiado rápidamente, y en algunos casos no puede encontrar especies simpátricas, o sea, que viven en el mismo lugar. A veces ocurren estos casos poco comunes de hibridación. Aquí podemos ver uno bien notable, porque Arachnoidea, que es morada, junto con Filicaulis, que es amarilla, genera estas flores que son mitad amarilla, mitad roja, color bordeo. Y es muy interesante porque como que captura muchos rasgos intermedios entre ambas, como por ejemplo las hojas, que son como más pegadas al piso, más grandes que en Arachnoidea, pero mucho más peludas que en Filicaulis, por ejemplo. Pero aún no está claro si son como capaces de reproducirse y lograr como una continuidad de generaciones, lo que puede, por ejemplo, generar nuevas especies, como un proceso de especiación. Este es un caso donde se ha comprobado que estas dos, Arachnoidea y Filicaulis, que viven juntas, gracias a una separación en el tipo de polinizadores que las visitan, evitan en gran mayoría estos procesos de cruzamiento. Así que ahí tenemos una pasada bien superficial, quizás no tanto, pero en realidad se puede hablar mucho de este género, y al menos de las especies que están en Chile. Antes de terminar esta charla, algo muy importante: uno se demora bastante tiempo en poder identificar las calceolarias, que son muchas especies. Esos son los rasgos de las flores, uno las ve todas amarillas, no es tan fácil saber cómo diferenciarla. Entonces, a todos los observadores que estén ahí, cuando se encuentren con una calceolaria que no saben cuál es, o cualquier calceolaria en realidad, lo que yo les recomendaría es que para registrarla traten de tomar la mayor cantidad de fotos posible. Al menos que siempre esté el hábito, que es la planta entera, cómo crece, si es un arbusto, subarbusto, una herbácea. Es muy importante. La inflorescencia, es decir, no solamente el close-up a una flor, sino que el conjunto de la rama que tiene las flores. Ojalá de la flor también la vista frontal, lateral, ¿cierto? La escala no siempre es necesaria, pero sí puede ayudar. Es muy importante las calceolarias, no solamente las flores, como podrán haber visto, las hojas son muy muy importantes. Ojalá siempre puedan tomarle foto a las hojas. Ojalá hojas, por ejemplo, las herbáceas que están en el tallo como en la base. Ojalá quizás tomar una foto de la hoja por debajo también,
siempre tengan en cuenta que en calcularia la hoja es súper importante para su identificación. Bueno, habíamos visto unas muy peludas, otras muy blancas, otras más verdes. Tiene harta importancia. Además que no siempre las podemos ver en flor, entonces podemos encontrar la planta antes de florecer. Y también interacciones, como les comentaba, estas plantas son polinizadas por abejas, otras por aves, también hay orugas que se las comen. Eso es muy interesante, la cantidad de especies que están asociadas, no solamente a la polinización. Y bueno, ¿dónde se puede aprender más sobre calcularia? Bueno, yo diría que el mejor lugar para poder aprender sobre calcularia es que ustedes se metan a la Fundación Filippi. Ahí María Teresa ha hecho un gran trabajo de recopilación, unas fotos espectaculares. Ahí yo le pedí varias de las que yo no he visto personalmente para mostrárselas a ustedes. Ahí tiene una base de datos muy completa, muy completa. Eso es un súper buen lugar que pueden recurrir. También Chilean Endemics, que es una plataforma bastante más reciente, que tiene a las especies endémicas de Chile, pero como les comentaba, el 70 y tanto %, así que están la mayoría. Y bueno, lo otro como para cotejar y todo lo que es más técnico, pero también sirve para que ustedes sepan cuáles son las especies que están en su región, etcétera. El catálogo de las plantas vasculares de Chile, que se publicó en 2018, también bien reciente, actualizado. Así que eso es lo que les puedo mostrar de calcularia. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Benito, por tu maravillosa exposición, maravillosas fotos también. Ahora vamos a abrir el espacio a preguntas. Yo por mientras voy a hacer algunas que ya dejaron, pero pueden ir escribiendo en el chat los que tengan más preguntas. Y la primera pregunta... ¿Benito? Sí, estaba muy oscura. Ya. Ahora sí. La primera pregunta es de Verónica Noguer, que pregunta: ¿el tipo de abejas como Centrio calepogeno en qué estado de conservación se encuentran? ¿Tienen hartas otras especies de las que alimentarse? Desconozco el estado de conservación de esas abejas. Yo diría que quizás Centrix se sabe un poco más que Calepogenus. Lo que sí te puedo decir es que hay varias especies de ambos géneros en Chile. Estas especies no dependen únicamente de calceolaria, son visitantes florales de muchísimas especies, algunas especialistas como calceolaria y otras no. Pero no sé cuál es la importancia que tiene en esto que les comentaba, como estas dos, como la mayoría de las especies de abejas de Chile son abejas solitarias, es decir, que cada hembra va juntando la reserva de alimento que pone junto a los huevos. Entonces yo no sé cuál importante serán estos aceites en la crianza de la progenie, por ejemplo. Quizá ahí podría dar un rol importante las calceolarias en la crianza. Pero el estado de conservación de esta abeja la desconozco. Eso sí, yo he visto Centris, no una especie que sea muy abundante en número, pero que uno puede encontrar en mucha amplitud. Sí que están desde Arica, no sé hasta dónde llegarán al sur, pero están en toda la zona central, desde la costa hasta bien arriba. Así que al menos el género en su totalidad, yo creo que es relativamente abundante. Ya, igual mencionaron en los comentarios que hay dos Centris, Centris tamarwali y Centris moldenkei, ambas vulnerables, y el resto no está evaluada. Gracias ahí, Tomás Coblau y Álvaro Lee. Y Taldunate pregunta: ¿en qué grado de conservación se encuentra Calceolaria picta? La ampliación de la ruta 5 eliminó 2 lugares donde yo la encontraba. ¿Cuál calceolaria? Picta. Picta. Yo creo que Picta era esta rosada que tenía hoja grande en la base. Una especie que probablemente debería estar en algún tipo de categoría porque es una microendémica, o sea, tiene una distribución bien acotada. A mí no me ha tocado verla personalmente, sé que está ahí en Cuesta Buenos Aires. Y esa zona al norte de La Serena muy probablemente sea muy vulnerable a cualquier intervención en esa zona, como carreteras, pero también quizá la presencia de cabras o inmobiliaria. No desconozco la verdad el estado de conservación de esa especie, pero uno puede asumir o intuir que cualquiera de estas especies que tienen distribuciones muy acotadas como esa deberían estar en algún tipo de categoría. Nada más que no están que yo sepa, no está dentro de alguna área protegida
del SNASP al menos. Súper. Felipe Largo Marcino pregunta, ¿las calceolarias producen al mismo tiempo polen y aceite? Así es, las que producen aceite producen polen y aceite, y el polen también puede ser aprovechado por esos polinizadores. Lógicamente, en el caso de las que no presentan aceite, el polen es como la única recompensa que va quedando. O sea, uno cuando va viendo, no solamente está la planta como con néctar, que es como lo único que uno piensa que la recompensa de una flor es el néctar, pero también hay muchas especies que son como quizás menos visitadas, pero que su recompensa es el polen. También hay muchos visitantes florales que no son polinizadores, no es lo mismo un polinizador que efectivamente lleva el polen hasta donde tiene que llegar, por decir, a la estigma de la otra flor de la misma especie, sino que hay muchos otros polizones que llegan a robar polen, por ejemplo, que en el caso de las calceolarias es típico ver unos coleópteros negros chiquititos que duermen dentro de las flores, y esos están ahí felices durmiendo en esa suite con un montón de polen para comer. Las flores que son abiertas, esas de corolas planas, también tienen visitantes como los sírfidos, que son moscas que no tienen como gran capacidad polinizadora, pero de todas maneras, en comparación a la abeja, pero que igual van por el polen. Así que y cumplen lógicamente un rol de polinizador de muchas otras especies también. Super. Así Matías Carrasco pregunta, ¿tienen las calceolarias relación con las plantas gináceas por la sinonimia que existe en el catálogo de Rodríguez et al. 2019 sobre muchas escorofulaceae? Desconozco, la verdad. O sea, claramente, probablemente esas pueden estar dentro de las lamiales, si no me equivoco, no recuerdo en este momento. Pero probablemente uno puede intuir cierta relación, no de familia, pero sí cercana con todas las que antes eran parte de la escrofulariaceae al menos. Pero la verdad desconozco. Jaime Espejo pregunta, ¿calceolaria lanígena llega a la séptima en Lircay? No que yo sepa. O sea, las poblaciones de lanígena son súper restringidas a la cordillera andina de Rancagua, y académicos de la Universidad de Talca encontraron poblaciones cerca de Constitución, que ese fue como el outlier que abre un poco la posibilidad de que pueda estar en otras zonas entre la Sexta y el Maule, de todas maneras, pero es una especie relativamente escasa. Que yo sepa, no está en la precordillera de los Andes en el Maule. No sé si hay registro de eso. Super. Christian Wilson pregunta, hola Benito, gracias por la charla. ¿Qué especies se recomendaría plantar en jardines de Santiago? ¿La calceolaria petiolaris que mencionaste funcionaría? El área petiolaris yo la he probado, de hecho yo la tengo, ese video de la abeja polinizando a petiolaris, que le pone el polen en la parte inferior, es una planta que yo tengo un cultivo en mi jardín. Eso sí, petiolaria es una especie de como de curso de agua, o sea que hay que regarla como si fuera un curso de agua, o sea, son especies no son una especie adaptada a ambientes secos, pero la potencialidad que tienen un montón de especies a jardines en Santiago es súper alta, partiendo por Tirsiflora, por ejemplo, Milleniana, la misma corimbosa, glandulosa, hay muchísimas especies, Ascendens, por ejemplo, que tiene estas grandes corolas que se ven de lejos. Hay un montón de especies arbustivas y algunas herbáceas más pequeñas, pero especialmente las arbustivas, que son como muy carne perro, son las que tú veías en estos muros creciendo sin materia orgánica, etcétera, como en lugares muy degradados, seguramente pueden tener mucho potencial para plantarlo en Santiago. Super. María Teresa Izaguirre pregunta, ¿la lanígena es anual, bianual, perenne, rizomatosa? A mí me ha tocado verla en floración, y cuando uno la ve en floración, me ha tocado ver rosetas de menos de 2 centímetros cuadrados. Yo creo que esas son las que germinaron ese año. Yo dudo mucho que puedan ser anuales por esa razón. O sea, la semilla, y no se las mostré, pero es menos de 1 milímetro, que puede llegar a una planta de este tamaño, y esto es con una inflorescencia de casi 1 metro, me parece muy difícil. Quizás son bianuales, aquí desconozco si es que puede vivir más de 2 años. Yo me imagino que una planta que germina y que logra generar la roseta, pero por quizás condiciones ambientales no florece, probablemente pueda seguir viviendo 3 años, incluso quizás 4. Habría que ver. Yo sé que en el Jardín Botánico de Edimburgo la han cultivado, quizás ahí se puede tener cuánto tiempo les vivió.
Super Verónica Noguer comenta que el zapatito de la Virgen también está en Aysén. Supongo. Así es. Efectivamente, como ustedes pueden ver ahí en el catálogo de Rodríguez está la distribución por región al menos de todas las especies. Efectivamente, una especie que está también ahí, la mencioné como de las que llega a Magallanes, esta polirrisa, que es una especie mucho más abundante por el lado argentino. Toda la Patagonia como Argentina la tiene. No es la única, está Laguna de Blancae, Biflora, hay otra especie que no recuerdo aquí algo. Había otra especie que tiene el inferior de la flor medio rojizo, pero claro, como les mostraba en este mapa a través de la Diversidad de Chile, y va bajando hacia el sur, pero igual hay una cantidad de especies patagónicas a considerar. Ahí, complementando, María Teresa Izaguirre dice que Uniflora está en la Cuesta del Diablo en Aysén. Bueno, Gustavo Morales pregunta, ¿algún método de polinización efectiva para Calceolaria purpúrea actualmente en cultivo? Sí, bueno, yo cuando hice la ecología de la polinización teníamos que hacer cruzamientos manuales y efectivamente son especies que son dependientes de la polinización cruzada. Muchas de estas especies, quizá me faltó mencionarlo, de que muchas de estas especies que poseen la glándula de aceite son altamente dependientes de polinizadores para poder producir semillas. Y eso cambia en estas especies más generalistas o que pierden las recompensas, también empieza a como ir acompañado de una estrategia de autopolinización. Volviendo a la purpúrea, efectivamente, si tú tomas polen de los estambres, que lo puedes hacer con un mondadiente, con un pincel muy pequeño y lo llevas hacia el estigma de otra flor, ojalá de otro individuo, como te decía, igual hay un efecto, tiene capacidad de autopolinizarse, pero es más bajo que si polinización cruzada, es capaz de dar muchas semillas. Ya. La siguiente pregunta, bueno, Patrick Cerda pregunta, gracias Benito, ¿podrías contarnos de qué forma es la dispersión de las semillas y si estas tienen algún fruto que los animales consumen? Hola Patrick. Sí, bueno, las semillas son muy, muy pequeñas, pero son como un grano, entonces no hay como una dispersión por viento per se como un diente de león, por decir que va a salir volando. Efectivamente en la cordillera ese racha de viento muy fuerte, yo creo que estas semillas son capaces de dispersarse varios metros, pero en general es eso, o sea, algunos metros, algunos metros de distancia. Lo que sí me ha tocado ver es que hay muchas de estas especies que son de cursos de agua. Por ejemplo, las cordilleranas a veces pueden ser encontradas a menor altitud a través de los cursos de agua, como que también el agua puede servir como medio de transporte. Respecto a animales, generalmente los que se comen las semillas se la comen, o sea, no la dispersan. Hay varios lepidópteros que ya hemos visto en varias especies de Calceolaria que se comen la inflorescencia entera, se comen los frutos, las flores, pero no creo que sea un aporte para la Calceolaria en sí. También se ha visto que algunos reptiles se comen las corolas de algunas calcelarias, también eso es súper curioso. Pero tampoco creo que sea algo muy beneficioso para la Calceolaria. Super Viviana Ejem nos pregunta desde Puyén, Argentina, ¿las Calceolaria uniflora es polinizada exclusivamente por perdicitas cordilleranas? Justo ahora haciendo la presentación vi que había un registro de otro pájaro que se llaman las dormilonas, son las Musisaxícolas, unos tiranios, que salía acarreando un pétalo y que según ese registro lo estaba llevando al nido. Ahí no sé la función, esos son pájaros insectívoros, la perdicita es un pájaro granívoro que come flores, frutos, hojas, los otros son más bien insectívoros, así que ahí desconozco, pero quizá igual detectan esa fuente de azúcar, esa familia de los tiranios muy común por ser tanto insectívoro como frugívoro y como que ecológicamente casi es una fruta, este pequeño trozo de pétalo blanco. Así que yo no descarto que puedan haber otros pájaros como más parecidos a los gorriones, por decirlo, los yales, por ejemplo, un montón de paseriformes que también suelen comer mucha fruta y flores, que también los puedan visitar. Super. Nuevamente María Teresa Izaguirre nos pregunta, ¿cuál es el ciclo de vida de la Lanígena y Crenatifolia? Erhard dice que son anuales o bianuales.
sea, no descarto que quizás en algunos casos estas especies puedan desarrollarse de forma anual, pero yo creo que es mucho más probable que sea al menos bianual. Como les comentaba, volvemos a decir lo mismo. La semilla es muy, muy pequeña. Nosotros hemos tenido planta en cultivo y es efectivamente en condiciones controladas te puede florecer en relativamente 6 meses, 12 meses, pero esas son condiciones controladas de temperatura, de humedad, con nutrientes accesibles, etcétera. Yo creo que es muy probable que la ventana de tiempo que tienen entre las lluvias o la temporada de crecimiento y la época en que florecen debe ser probablemente para generar la parte vegetativa un año y probablemente la segunda florecer. Y bueno, hay muchas herbáceas. Esta yo no creo que dure muchos años más. Pero yo creo que estimo que en general puede ser entre 1 o 2 años y yo pienso que debe ser más cercano a los 2 en la naturaleza. Súper. Gabriela seguramente pregunta, ¿las que se ven en Inglaterra son introducidas? Me parece que en Canadá también las conocen como Good Lady Sleeper. Bueno, 2 cosas. Hay una variedad híbrida muy comercializada en el mundo, no sé si tanto, pero que es como una calcelaria con rojo y amarillo, muchas pintas, como bien inflada, una planta chata. Y es un híbrido comercial que se ha expandido por todo el mundo, que obviamente no tiene una función ecológica ya. Y lo otro es que es una calcelaria, pero lo otro es que hay un género en el hemisferio norte de orquídeas que se llama Cypripedium, que se parece muchísimo a las calcelarias, como que tienen un labelo muy parecido a las calcelarias, que puede ser amarillo, rosado, pero tiene otro tépalo que también le dicen Lady Sleepers. Entonces muchas veces se confunden con las calcelarias, pero no tienen nada que. Super. Vamos a nuestra última pregunta, que es de parte de Claudia Bello, que pregunta que ¿qué es el aceite de las calcelarias? ¿Se lo toman como el néctar? No, quizá ahí podemos volver. El aceite de las calcelarias son aceites no volátiles, que no están como accesibles, abiertos, sino que son unos pelos que son como un micrófono, por decir, o una maraca. Es como un palo angosto con un globo en la superficie. Ese globo, en la punta de los pequeños pelitos, los tricomas, está lleno de aceite, pero para poder liberarlo necesitan de un mecanismo mecánico, o sea, esta cosa que se ve verde son todos esos pelitos que están uno al lado del otro. Y para poder acceder a ellos, la abeja lo que tiene que hacer es rasparlo con sus patas, que es lo que vemos aquí, que la abeja está colgando, mete sus patas delanteras en el interior y las patas tienen unas peinetas, unas cerdas especiales que les permiten ir raspando. Y cuando raspan, eso después se lo pasan a las otras patas, que son las que como almacenan, y eso después con eso hacen un bolo que juntan aceite, polen, imagino que néctar también de varias flores, y con eso hacen la reserva para su huevo. Eso. Súper. Bueno, muchas gracias, Benny. No tenemos más preguntas. Así que, Ya. bueno, dejarlos todos invitados al jueves, que tenemos nuestra primera charla sobre la flora de un lugar acá en Chile, que va a ser la flora del Valle Pautaendo, por Adón Cadiz, como siempre a las 5. Muchas gracias a todos los que participaron de esta presentación y nos vemos el jueves. Eso, muchas gracias, que esté muy bien, gracias por asistir.